Esta historia comienza cuando yo tenía 16 años. En aquel entonces tenía un grupo de amigos a los cuales, al igual que a mí, nos fascinaba acampar. En esa ocasión estábamos muy emocionados porque iríamos por nuestra cuenta y sin supervisión de ningún adulto. Esto no era algo con lo que nuestros padres estuvieran de acuerdo, pero todos acordamos decirles una mentira sobre que sí habría algún adulto presente para que nos dejaran ir, pues sentíamos que ya éramos lo suficientemente grandes como para ser cuidados por un adulto. Habíamos estado planeando esto por mucho tiempo. Nuestro destino era una montaña que, a pesar de ser famosa para acampar, no tenía ningún sitio oficial para hacerlo. Solo los campistas experimentados iban a ese lugar. Nosotros nos sentíamos lo suficientemente experimentados como para hacerlo también. Cuando llegó el tan esperado día, todos preparamos nuestras cosas con suficiente agua y comida y nos dirigimos a esa montaña. Todo fue increíble. Nuestros planes resultaron mucho mejores de lo que esperábamos. Era una tarde preciosa y nos estábamos divirtiendo mucho. Caminamos por un largo tiempo siguiendo el camino marcado. Sabíamos muy bien las consecuencias de salirnos del camino, así que no lo hicimos, o al menos eso creíamos. Instalamos nuestro campamento en una zona que parecía bastante tranquila. No habíamos visto a nadie durante casi media hora, y eso nos parecía perfecto porque al fin estaríamos tranquilos. La primera cosa extraña que noté fue cuando me alejé un poco del grupo. Después de terminar de armar mi tienda, fui a orinar. Mientras estaba haciendo lo mío, escuché un sonido bastante característico, el sonido de una cabra. Estaba bastante convencido de lo que había oído y comencé a buscarla con la mirada. El sonido se había escuchado tan cerca que era prácticamente imposible no verla, pero sin importar cuánto busqué, no pude encontrarla. Tras un rápido vistazo y no encontrarla, simplemente me di media vuelta y volví con el resto de mis amigos, quienes ni siquiera se habían percatado de que yo no estaba cerca. Pensé en comentarles lo de la cabra, pero no lo consideré relevante. Simplemente dejé de lado el asunto. La noche cayó rápidamente y nos dispusimos a hacer una fogata. Nos encontrábamos platicando sobre muchas cosas. No puedo recordar en este momento, pero seguramente solo eran tonterías. En un momento en el que todos guardamos silencio, escuchamos de nuevo a la cabra. Nos alertamos un poco. Ninguno estaba preparado para encontrarse con una cabra. Aquella primera impresión se desvaneció por completo en cuanto uno de mis amigos sugirió buscarla, con la idea de atraparla y venderla al regresar, para obtener algo de dinero. A mí no me pareció una buena idea. Aquel debería ser su hogar, sin importar lo que dijeran los demás, que insistían en que ese no podía ser su lugar, pues su hábitat era muy diferente. A pesar de que incluso mencioné que aquello era bastante tonto, al resto de mis amigos les pareció la mejor idea del mundo, y no quería quedarme solo ahí y que ellos dijeran que estaba arruinando el viaje. Terminé por levantarme e ir con ellos en busca de la cabra. Caminábamos guiados únicamente por los esporádicos sonidos que escuchábamos de ella. Mis amigos hablaban sobre qué cosas comprarían después de venderla, mientras yo continuaba sin estar convencido del todo. A pesar de que aquello no era algo tan grave o peligroso, yo me sentía en peligro. Era un sentimiento que no podía explicar, pero mis amigos estaban tan centrados en conseguir aquel animal que ni siquiera se percataron de cómo me sentía. Mientras caminábamos, pude escuchar algo más además del balar de la cabra. Escuché un ruido en unos arbustos, e inmediatamente todos apuntamos nuestras linternas hacia allí, y la vimos. Era una cabra muy grande. Era muchísimo más grande que cualquier cabra que hubiéramos visto antes. Su pelaje era grisáceo, y tenía un par de ojos amarillos que parecían extraños, casi como si llevara lentes de contacto. Todos nos quedamos un poco en silencio, impactados por lo enorme que era aquel animal. Lejos de lo que muchos pudieran creer, mis amigos no dieron ni un paso atrás. Comenzaron a acercarse con toda intención de agarrarla, pero en cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, la cabra comenzó a correr. Todos empezaron a ir tras ella. Me quedé atrás, no me interesaba en lo absoluto atraparla. En muy poco tiempo me quedé solo en aquella montaña.
Grité a mis amigos para intentar encontrarlos, pero no me respondieron, lo que hizo que me preocupara aún más. Con el pasar de los minutos me asusté en serio, sobre todo porque de todo mi grupo yo era el que menos sentido de la orientación tenía, y sin un mapa sabía que me sería completamente imposible volver al campamento por mi cuenta. Me parecía muy extraño no poder ver o escuchar a ninguno de mis amigos. Estaba entrando en pánico y escuché la voz de mi amigo Javier hablándome y preguntando dónde me había metido. Me sentí tan aliviado que le respondí mientras comenzaba a caminar hacia donde se escuchaba su voz. A pesar de iluminar el camino con mi linterna, no podía verlo, pero sabía que debía estar cerca, pues de otro modo no podría escuchar su voz si no estaba gritando. Caminé un poco más sin tener ningún resultado. Fue entonces cuando lo llamé, esperando escuchar su respuesta, pero no ocurrió. Se me hizo bastante extraño, y luego de dar un par de pasos más, me encontré frente a frente con aquella cabra. Recuerdo haberme quedado mirándola por aproximadamente unos 5 minutos. No se movía, solo me observaba, casi como si se tratara de una de esas figuras disecadas. Lo único que la diferenciaba de una de estas figuras era que aquella cabra sí respiraba. Podía notar ese único movimiento en su cuerpo, lo que me daba un poco de miedo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, vi cómo la cabra comenzaba a ponerse de pie sobre 2 patas. Ni siquiera sabía qué estaba viendo. Mi cerebro no podía procesar aquello. La cabra se levantaba de una forma torpe y tosca, hasta que quedó completamente erguida. Me miró fijamente con esos ojos amarillos y me habló, diciendo mi nombre con la voz que había escuchado hace apenas unos momentos, la misma que yo había creído que era de mi amigo Javier. Quería correr, pero sentía que mis pies estaban anclados al suelo. Todo era tan surrealista, sobre todo cuando aquel animal comenzó a reírse con una risa humana mezclada con sonidos de una cabra, resultando en el sonido más espantoso que jamás he escuchado en mi vida. Pronto pude escuchar las voces de 2 de mis amigos llamándome, y en cuanto aquel animal escuchó eso, comenzó a correr en 2 patas, alejándose de mí mientras aún se reía. Cuando lo perdí de vista, recuperé un poco la movilidad y fue entonces cuando pude responder a mis amigos quienes me encontraron. Me preguntaron dónde me había metido, me habían perdido de vista. Yo estaba tan asustado que ni siquiera podía darles una explicación de lo que había visto. Mis amigos, bastante preocupados, quisieron irse apenas saliera el sol. Yo quería irme en ese mismo momento, pero sabía que habíamos avanzado demasiado y caminar de regreso en medio de la noche era peligroso, incluso para campistas mucho más experimentados que nosotros. No tuve más remedio que esperar junto con ellos a que amaneciera. Yo no pude dormir a diferencia de ellos. Temía que el animal volviera, que se asomara de repente por la tienda de campaña o algo así. Todos los pensamientos de lo peor que pudiera ocurrir con aquel animal venían a mi mente, impidiéndome quedarme dormido. Para mi fortuna, nada de eso ocurrió. Amaneció y mis amigos y yo regresamos. Durante el camino de vuelta les conté lo que vi. Ellos no me creyeron. Por el contrario, se rieron y dijeron que solo estaba tratando de jugarles una broma. Comenzaron a burlarse diciendo que lo único que habían visto era una cabra, que casi habían logrado atrapar, pero al sujetarla, ésta intentó morderlos. Decidieron dejar de buscarla y regresar a encontrarme. Intenté convencerlos de que lo que había visto era real, pero ellos siguieron aferrados a la idea de que solo quería gastarles una broma, y por eso no me creyeron. Los días después de eso fueron difíciles. No podía dormir en absoluto. Siempre que lo intentaba, recordaba a aquella cabra corriendo y perdiéndose entre la montaña. El miedo de volver a ver algo así era espantoso. Mis padres comenzaron a notar que siempre estaba cansado debido a esto, pero yo no quería contarles el motivo por el cual me encontraba tan asustado. Si mis amigos se habían reído de mi historia, estaba bastante convencido de que mis padres tampoco me creerían. Pasaron unas 2 semanas desde aquel avistamiento. Como era verano, había conseguido un empleo en la pizzería de un tío.
Aquel día tuvimos pedidos hasta muy tarde y terminé saliendo casi a medianoche. El pueblo en el que vivíamos era bastante seguro, así que mis padres no se preocupaban tanto si volvía por mi cuenta en bicicleta. Pero aquella noche fue diferente, pues cuando me encontraba a medio camino comencé a sentirme vigilado. Al principio no quise prestarle mucha atención, pensando que estaba paranoico por lo ocurrido y que al encontrarme completamente solo en esa calle oscura era un poco normal sentirme así. Por eso fui más rápido. Escuché algo, pues llevaba mis audífonos puestos y tenía el volumen un poco alto, pero eso no me impidió escuchar el sonido de una cabra. Frené y miré a todos lados. Tenía muchos vecinos con distintos animales, y no era una sorpresa creer que alguno de ellos pudiera haber adquirido una cabra, pero en ese momento no pude pensar de forma tan lógica. Lo único que pensaba era que el sonido que escuchaba era muy similar al que había oído en la montaña. En aquel momento no sabía qué hacer. Pensé que si continuaba avanzando, podría alejarme de aquel sonido, pero al mismo tiempo pensaba que se escuchaba un poco lejos y que bien podría estar acercándome a él en vez de alejarme. Sabía que tenía que tomar una decisión rápida, pues no podía quedarme en la calle durante toda la noche. Decidí seguir adelante. Incluso subí un poco más el volumen de mi música, intentando no escuchar ningún sonido, y al mismo tiempo pensando que la música me tranquilizaría un poco. No pude avanzar mucho antes de volver a escuchar el mismo sonido de la cabra, pero esta vez fue más fuerte, casi como si estuviera haciéndolo directamente en mi oído. Fue tan fuerte y tan repentino que caí de mi bicicleta. Aún en el suelo, comencé a mirar hacia todos lados, intentando encontrar al animal. Para mi mala suerte, sí pude verlo, pues se encontraba justo detrás de mí, iluminado directamente por la luz del alumbrado público. Aún en el suelo, intentaba convencerme de que solo se trataba de una cabra, algo muy diferente a lo que había visto en aquella montaña. Todo cambió por completo cuando comenzó a levantarse de nuevo de esa manera tan torpe y grotesca hasta quedar completamente erguida. Me miraba fijamente y empezó a reírse, como si disfrutara de mi miedo. Me levanté y sin importarme mi bicicleta, salí corriendo lo más rápido que mis piernas me lo permitieron. No paré hasta que llegué a mi casa. Mi padre fue quien me vio llegar y me preguntó qué había ocurrido, al mismo tiempo que me preguntaba por mi bicicleta. Agitado y temblando, le conté un poco de lo que acababa de ver. Creo que no pudo entenderme bien porque pensó que tal vez había visto a alguien con una máscara de cabra o algo así, y me dijo que seguramente eran unos vagos. Insistió en que fuéramos por mi bicicleta, y a pesar de que le supliqué que la dejara y que no importaba, él insistió y terminó casi llevándome a rastras al mismo lugar. Cuando llegamos donde estaba mi bici, no pude ver de nuevo a la cabra, a pesar de que la busqué por todas partes con la mirada. Volvimos a casa y mi padre me dijo que no debía tener miedo y que para más seguridad desde ahora iría a recogerme después del trabajo. Durante una semana entera, pensé que el que mi padre me fuera a recoger era exactamente lo que necesitaba para dejar de ver aquella horrible cabra. Desde que mi padre iba, y siempre que estaba acompañado de mis amigos o de otras personas, no veía al animal por ningún lado. Tampoco lo escuchaba ni me sentía observado. Y luego de aquella semana pensé que esos encuentros se habían terminado por completo. Esa noche planeaba descansar, relajarme mirando películas y comer comida chatarra, pues mis padres tenían una fiesta que siempre se prolongaba hasta muy tarde, y sabía que estaría solo en la casa por varias horas. Como dije antes, creía que los avistamientos de aquel animal no se volverían a repetir, y no pensé que aquello fuera un problema en lo absoluto. En cuanto me quedé solo, me dispuse a seguir con mis planes, y todo iba marchando con normalidad. En un punto de la noche me quedé dormido, pero fui despertado casi a las 11:30 por 3 golpes secos en la puerta. Algo somnoliento, pensé que podría tratarse de mis padres que habían llegado y por alguna razón habían olvidado las llaves. Me levanté casi de forma automática para ir a abrirles, pero a medio camino algo dentro de mí me hizo detenerme.
Si habían llevado el auto, era imposible que no trajeran las llaves de la casa. Me quedé parado frente a la puerta por casi 5 minutos antes de volver a escuchar que tocaban. No quise hablar, esperando escuchar la voz de alguien conocido que me pidiera abrir, pero luego de que aquel pedido nunca llegara, simplemente retrocedí y decidí ir a la planta alta para ver desde la ventana de mi cuarto quién era, y así decidir si abrir o no. Intenté ver, pero no pude encontrar a nadie. Pensé que tal vez solo era un bromista intentando asustar a la gente, y ya que me encontraba arriba, decidí acostarme y dormir para olvidar todo lo que había sucedido. Cuando apenas me estaba poniendo cómodo, pude escuchar otros 3 golpes secos, solo que esta vez fueron muchísimo más fuertes, como si quien fuera que estuviera del otro lado de la puerta estuviera muy molesto por ser ignorado. Me levanté de nuevo y miré por la ventana. Entonces, la cabra estaba allí, fuera de mi casa, de pie en 2 patas, y esta vez miró hacia arriba, solo para verme. Yo estaba aterrado y no sabía qué hacer. Me aparté de la ventana enseguida, mientras escuchaba cómo aquella cosa comenzaba a reírse, entremezclada con sonidos de cabra. Estuve casi 1 hora rezando en mi cama, pidiéndole a Dios que aquella cosa se fuera. Después de esa hora, ya no escuchaba nada afuera, ni risas ni golpes en la puerta, lo que me hizo pensar que tal vez mis plegarias habían sido escuchadas y aquel animal se había ido. Pero no estaba ni siquiera cerca de convencerme a mí mismo de ello cuando comencé a escuchar cómo los columpios que mi padre había instalado para mis sobrinos se movían. Caminé cautelosamente hacia las cortinas para asomarme. Y entonces vi cómo aquel animal se mecía en los columpios mientras miraba hacia la ventana. Era como si quisiera burlarse de mí. Comenzó a reírse de nuevo y aquella risa perduró hasta que mis padres llegaron a casa. Fue en ese momento cuando todo quedó en silencio de nuevo. Mis padres no la pudieron ver y yo sabía que si se los contaba no me creerían. Sabía que estaba solo. Después de eso pasaron 3 días en los que podía verla cada vez que me asomaba por la ventana. Cada noche ella estaba allí, meciéndose en los columpios o a veces solo de pie, mirándome desde la ventana de mi cuarto. No entendía qué quería ni por qué me había seguido a mí. Lo peor era que sabía que nadie me creería si se lo contaba. No fue hasta una noche cuando mi padre me trajo del trabajo que ambos escuchamos cómo los columpios se movían. Al escuchar eso, yo me estremecí, pero mi padre, siempre valiente y escéptico, pensó que eran niños que habían entrado a nuestro patio para jugar. Intenté detenerlo, diciéndole que no fuera, que no eran unos niños, pero él me ignoró y comenzó a caminar hacia donde estaban los columpios. Yo iba un poco atrás de él. Estaba a punto de volver a pedirle que, por favor, entráramos a la casa, cuando de repente corrió hacia mí, diciéndome que entrara a la casa. Una vez adentro, me contó que había visto una cabra meciéndose en los columpios y que ésta le había preguntado por mí mientras se mecía. Le dije que ya se lo había contado, que ya la había visto antes, y él no me había creído. A pesar de que él nunca fue un hombre que se disculpara, aquella noche lo hizo. Me pidió perdón y se quedó conmigo toda la noche. Mi madre estaba dormida y no queríamos despertarla solo para asustarla como nosotros lo estábamos. Mi padre llamó a un sacerdote para que bendijera la casa y a mí. Nadie supo darme una explicación de por qué ese animal me había seguido y por qué me quería. Después de un tiempo, tras la visita del sacerdote, eventualmente dejamos de escucharla. Dejé esa casa hace algunos años, pero mi padre dice que hay algunas noches en las que aún puede escuchar a la cabra meciéndose en aquellos columpios, aunque asegura que no la ha vuelto a ver. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.